Presentar a Fernanda Domínguez, creo que la vamos a tener por primera vez en Punto Uno. Ella es diputada provincial de La Libertad Avanza, diputada por la capital, por nuestra capital, por el departamento de Salta Capital. Fernanda Domínguez, bienvenida y gracias por venir a Punto Uno. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a la audiencia. Muchas gracias por la invitación, Martu, Pancho, muchísimas gracias. Y es la primera vez que estoy acá, muy bonito el estudio, felicitaciones. Qué bueno, por el gracias. programa. Y aquí estamos, por primera vez en todo, en el programa, en política, en todo por primera vez. Bueno, necesito preguntarte entonces, ¿qué te llevó a hacer tu primera presentación en política en las últimas elecciones? Fuiste electa, si no me falla la memoria, el 14 de mayo del año 2025, ¿verdad? Claro, el año pasado. Ya llevas un añito, quizás, sí, desde ese que quedamos momento. electa y tomamos posesión de cargo el 24 de noviembre. ¿Qué me llevó a 3, esto? 4 meses, va. Sí, son poquitas las sesiones. Siempre digo, tengo más antigüedad como ciudadana que como política. Bien. Mira, yo te cuento. Yo soy abogada, litigante. Era abogada litigante. Soy abogada y era litigante. Trabajé siempre en el sector privado. Tenía mi estudio. Me especialicé en lo que es discapacidad, derecho a las personas con discapacidad, niñez. Era abogada del niño con registro aquí en la provincia de Salta. Y hablo en pasado porque por un tema de incompatibilidad de mi función, tenemos una ley que no se me permite ejercer. Claro. Entonces, del día que tomé posesión de cargo, ya no puedo ejercer. Claro. Y venía trabajando hace bastante, más de 15 años, y la verdad que si uno quiere un cambio, uno viste que puede patalear desde afuera, pero es eso nada más, ¿no? Patalear desde afuera. Y a mí la discapacidad me toca muy de cerca, y la verdad que siempre hemos trabajado por políticas públicas que sean efectivas. Tengo como muchas cosas para contarles si quieren, medidas de acciones positivas que sean plenas y efectivas para los ciudadanos. Y siempre golpeábamos porque el funcionario tiene un rol muy importante, los concejales en la ciudad de Salta, los diputados en la provincia, el ejecutivo. Y muchas veces faltaba esto, ¿no? Pelear por proyectos de ley, como es la pirotecnia sonora, por ejemplo, y trabajé con muchas fundaciones y asociaciones, tanto de capital como del interior. Me pasaba algo, yo agarraba el auto y me iba, ¿viste? Si pasaba algo, si detenían a un chico con autismo o lo que sucedía, me iba a ver la situación. Y en esta línea de que íbamos al consejo, me invitaron muchas veces a conversatorios en el consejo deliberante. Conocí a María Emilia Orozco, hace bastantes años. Actualmente, para la gente que no conoce, me parece que sí es conocida, pero aclaro, senadora nacional actualmente por Salta, María Emilia Orozco. Exactamente, a la senadora nacional, y en ese momento ella era concejal por la ciudad de Salta, y así es como yo llego a la política, ¿no? Conociendo con trabajo, yo brindaba charlas siempre gratuitas, y en esta lucha, en este trabajo, en esta dedicación que se hacía, me dicen, bueno, ¿qué opinas vos de una participación más activa, con una espalda de más sumarte, grande? claro. Claro, y me pareció como experiencia buena y que todos los ciudadanos tienen derecho a querer participar, ¿no? Pueden participar. Y bueno, después uno decide si ya esto es para uno o no, depende. Pero desde ese punto de vista como experiencia y a ver si yo puedo realmente, desde mi mirada, desde mi punto, hacer algo realmente efectivo y en interés a los ciudadanos salteños, ¿no? A ver si se puede lograr un aporte de arena un poquito más efectivo. Y desde esa mirada, o sea, desde ese punto es mi inclusión, digamos, mi y ahí aceptaste sumarte. Bien. Y entré en cuarto lugar. Bien. Soy sincera, yo decía, bueno, yo sigo trabajando normal. Claro. No voy a quedar apoyo, exactamente, un cambio, algo distinto. Pero entramos 6. No, la verdad que, bueno, hay que remarcarlo, pasó todo muy rápido, pero en realidad no pasó tanto tiempo. El año pasado, La Libertad Avanza acá en Salta Capital salió primera en las elecciones, ganó la categoría de senador, que es una categoría de una sola persona, y en el reparto de los diputados, de las bancas que habían diputados, fue el que más bancas obtuvo, hasta el 6º lugar, me decía, fuera del aire, y vos entraste en cuarto lugar. En cuarto lugar, ¿viste? Entonces era como, wow, ¿te sorprendió? Sí, un montón, esto está pasando. Era como, bueno, seguro el primero, el segundo.
era Claudio Cancino primero, María Davis en segundo lugar, tercero Eduardo Virgili y yo en cuarto lugar. Luego viene Franco Lastra y María Victoria Cayo. Entonces, como vos decís, bueno, sí, paso. Ahora Dios quiso entonces, yo soy muy creyente y dije, mirá, bueno, si pasó es porque por algo, tenía que pasar. Será y bueno. Te quiero preguntar solamente porque lo mencionaste, hace un rato dijiste la discapacidad me toca de cerca, no te lo hubiese preguntado si no lo hubieses dicho, ¿por qué te toca de cerca? Trabajé, ¿O por qué te involucraste tanto con esa área? Con familiares directos que tienen discapacidad, tanto física como la parte de salud mental. Y personalmente también tengo una sensibilidad auditiva. Realmente llega a un punto que es un lugar con muchos estruendos, muchos ruidos, te afecta, digamos. No tiene nada que ver con la parte intelectual, o sea, yo he estudiado, he rendido, o sea, no, todo. sos abogada, evidentemente. Viste que a veces la gente te dice, mira, ¿y en serio? No, una es la discapacidad intelectual y otra la discapacidad mental, ¿sí? Y comparto en esa situación que vos imaginate que de hace años no había esta información que hay hoy. Los padres no tenían la información, no contaban con esto, una obra social iba y te decían, no te cubre. Y se daban vueltas y decía, bueno, paguemos de nuestro bolsillo. Esta información tan accesible, yo digo ahora, incluso no había consultorios tampoco, ¿no? Así, viste que hoy tenés centros, y además que estábamos en un paradigma de integración, no en un paradigma que hoy nos encontramos de inclusión social o una falsa inclusión, digo yo a veces cuando me enojo, porque vos imaginate que antes vos le pedías a la persona con discapacidad, sea cual fuera la discapacidad, que él se tenía que normalizar, ¿no? Vos tenías que normalizarte para integrarte al resto de la sociedad. Luego se fue cambiando y pasamos a un paradigma social como el que se supone que nos encontramos hoy en día, donde las barreras, o sea, yo tengo una condición nada más, como persona con discapacidad, claro. nada más una condición. Pero ¿cuándo nace la discapacidad? Cuando se interpone una barrera de la sociedad, ¿sí? Entonces el centro, ¿sí?, de esto está en la sociedad. De ahí se crea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Argentina la ha ratificado en todas sus partes con su protocolo facultativo, es decir, que eso tiene jerarquía constitucional. Una convención que realmente ayuda y apoya muchísimo, una norma muy importante. Y es una norma muy importante porque en la creación de esta convención han participado personas con discapacidad. Entonces hay un lema que siempre se dice, nada de nosotros sin nosotros. ¿Qué quiere decir? Que cuando se trata de temas atinentes a la discapacidad, tiene que participar la plena participación efectiva de la persona con discapacidad. Porque ¿cómo vos podés hablarme o normar algo que vos no lo vivís, que vos no lo sentís? Entonces es muy importante y tiene un sentimiento esta convención por la esencia, ¿no?, por el espíritu de que han participado, ha tenido voz la persona con discapacidad. Desde ese punto, como digo, entiendo siempre al resto y se pelea y se lucha por una verdadera inclusión, tanto en el sistema educativo, en lo social, en las barreras. La barrera más difícil, Pancho, es la barrera actitudinal, y que no nos cuesta nada, es la barrera actitudinal. ¿Cómo viene a ser eso? La actitud que tiene la sociedad frente a una persona con discapacidad. Es un típico ejemplo. Están los vados en las esquinas de las calles, no hay que estacionarse. Por ejemplo, para una persona en silla de ruedas, él puede ser independiente y tener autonomía, sí. Pero si yo me estaciono en un vado, le impido que él pueda seguir. Un vado, la rampa. Claro, los vados es el que va, y las rampas el que te ayuda, ¿viste? El que tienen que tener los edificios. O una rampa bien empinada. Claro, lo digo para la gente que por ahí no escucha. Nos referimos a los vados, a la subidita que esas hay. Que están en las esquinas pintaditas de amarillo. Entonces, y a mí me pasó, ¿no?, de que por ahí estar estacionado, me tocaba el vidrio, disculpa, estás estacionado en un vado. Pero si son 2 segundos, 5, pero no importa, es la actitud. ¿Quién te tiene que estar esperando? ¿A vos? Exactamente, ¿por qué obstrucción de las veredas? No, yo dejo un montículo de tierra, no importa, yo estaciono. Hay gente que sube el auto en las veredas,
¿viste? Y vos decís, y No, no es solamente terrible. para alguien que anda en silla de ruedas, para los adultos mayores. Yo lo vivo embarazadas. con mi viejo, por ejemplo, que es grande y que por ahí ya tiene algunos achaques, Sí. y es muy, muy loco la diferencia que hay entre cuadras que están preparadas para que los adultos mayores o cualquier persona camine, Exactamente. y las cuadras que son un desastre. Mi viejo se tiene que bajar a la calle y caminar por la calle en esa cuadra con todos los peligros que La eso implica. peligrosidad que implica, y aparte yo siempre digo, nadie está exento de que te pueda ocurrir. Vos Ujú. podés estar excelente de salud y tener una incapacidad, sufrir una incapacidad física. Fuiste a jugar al fútbol, te accidentaste, lo que fuera, y tenés que usar muleta o está enyesado, y ahí vas a querer que todos funcionen. Entonces, Pienso en el eso es- sector privado también, porque muchas veces entrevistamos a gente del área de la discapacidad o del sector de la discapacidad, sea gente que colabora con ese sector o gente que tiene esa condición, alguna condición, y nos preguntan, nos dicen siempre que no es solamente el sector público o la gente, sino me dicen, fíjate vos en Salta, ¿a qué confitería podrías acceder con una silla de ruedas por tus propios medios? Son muy pocas las confiterías donde uno podría irse a tomar un café si tendría que usar una silla de ruedas y moverse, desplazarse por uno mismo. Exactamente, tal cual. O hubo todo un tema, por ejemplo, con los perros guía, que no Ujú. permitían el perro de asistencia. Es muy importante para las personas que tienen una discapacidad de salud mental. Y acá en Salta, que me tocó, que era el estudio, lo representamos a este niño, se hizo una lucha porque no le permitían a él ir con su perro, que el perro de asistencia estaba homologado, o sea, mediante las normas, fue traído a Buenos Aires, educado para ello. ¿Qué es un perro de asistencia? El perro de asistencia, y también denominados para las personas no videntes, perro guías, por ejemplo, pero el perro de asistencia generalmente son los labradores. Es el perro que justamente él nos contaba, ¿no? Quienes educan a ellos, que de bebé, de cachorrito, se lo ve, porque no debe ser un perro agresivo. O sea, ya lo perfiles como que tiene un perfil. Y el perro que asiste en situaciones y acompaña, te agarra pánico, ansiedad, el perro está para esto. Ah, bien. ¿Sí? Y él viene con un chalequito donde él tiene todo, y él ya sabe cuándo es su hora de trabajo y cuándo está en descanso. Pero no es una mascota. Claro. O sea, si bien va a tener un amor y un cariño Obvio. con la persona porque empatizan. De hecho, este niño le estaba costando mucho ir a las terapias, y desde que el perrito vino, entraba al consultorio y él empezó a evolucionar, o sea, empezaba a dar réditos las terapias, pero él era todo como con su perrito. Claro. Con su perrito, como un ¿no? acompañante terapéutico. Exactamente, pero el animal es un placer y ellos son justamente perros de asistencia. Bien. Y acá en Salta nos pasó con confiterías que decían no se permite mascota. No es mascota. Y esto entra dentro del derecho de las personas con discapacidad. Bien. Sí, pienso en los que viajan en avión y los Y necesitan. también que también. se les permite, pero hubo una lucha, Panchito, de eso, porque no era tan fácil. Te decían, no, tienen que ir en la bodega. Y ves, te da la mirada, viste, que es tan así, tan rígida, la persona, y no son privilegios, porque más de una vez nos dicen, ustedes quieren. No son privilegios, sino es una condición de igualdad ante la ley. No supraderechos tampoco, no porque tenga discapacidad. Claro, tiene Sí. beneficios o privilegios. No, es porque justamente quizás vos podés abordar un avión, vos podés entrar a la confitería, vos podés ir al consultorio sin la asistencia. Vos vas bien, tu salud mental bien, pero esta persona, este niño, no. Necesita. Y ahí es cuando intentamos igualarlo. Bien. No son privilegios. Te quiero preguntar, este fin de semana me junté a comer uno de esos días con un viejo. Se va a enojar si escucha esto, si le digo viejo, pero digo viejo por lo experimentado, de un dirigente político del peronismo, Oveja César Álvarez, y me decía algo que me quedó resonando mucho cuando analizamos la política nacional y provincial, y él decía, el presidente Milei y la Libertad Avanza tuvieron un gran acierto, en el sentido de que construyeron sus filas con dirigentes sociales, quizás no dirigentes políticos o de la política, pero sí dirigentes sociales que representan a algunos sectores de la sociedad. Creo que en tu caso se aplica porque venís de ese sector de la discapacidad, tenés una probada trayectoria defendiendo esos derechos, pusiste el cuerpo defendiendo a las personas con discapacidad, pero a la vez que valorábamos eso decíamos, pero no puede olvidarse de la política, porque todas esas buenas intenciones, toda esa trayectoria, toda esa experiencia que vos tenés en el campo de lucha o de incumbencia social en el que te manejabas,
lo tenés que plasmar en una Cámara de Diputados para que vaya proyectos, discutirlos con otros, argumentar, prepararte para pelear, digo, intelectualmente, políticamente. Sí. ¿Cómo llenan ese déficit? Acá lo hemos visto, la verdad, muchos legisladores, particularmente la Libertad Avanza, pero creo que en general, acá ya los criticamos antes de que vengan la Libertad Avanza. ¿No me salvé o sí? No, pero no quiero puntualizar en personas, pero sí cosas que no se conocían del reglamento, intervenciones inoportunas, formas de referirse inadecuadas. ¿Cómo hacen para llenar ese déficit de no tienen por qué saber política, pero ahora que ocupan un lugar sí tienen que saber? Exacto, muy bueno, muy buen punto, y voy a ejercer derecho de defensa. Sí. A ver, no, igual no te estoy atacando. No, de cuando nos pasó y todo eso en la Cámara, mira, es verdad lo que vos decís, ¿no? Qué distinto es, justamente esta mañana lo decía en una radio, es falta de experiencia, pero es algo normal y habitual. Yo lo comparo con cuando yo empecé a litigar, la primera audiencia. El día anterior no dormí, me dolía el estómago de los nervios, porque una cosa es la teoría, vos te podés saber perfecto el código procesal, pero hay muchos modismos, muchas costumbres que no están escritas, ¿sí? Vos te podés saber de memoria todo, pero y aparte no sabés con qué va a aparecer en la audiencia, qué va a pasar. Y eso hace la experiencia. Yo después, al tiempo, terminaba de tomar un café y me iba a la audiencia tranquila, sabiendo ya el caso, entraba, viste, ya canchera con la experiencia. ¿Qué es lo que tienen hoy la mayoría de los diputados oficialistas? De hecho, charlando y todo, te dicen, yo ya fui 3 periodos concejales, mi padre fue diputado, o sea, en mi familia nadie es política, nadie. O sea que ni siquiera puedo decir, me siento a hablar con mi papá o mi mamá y que me van a tirar una data. Es que yo te reconozco la previa. Pero una vez que accedes a participar en política, le debes a la ciudadanía la mayor de tu entrega. Totalmente. Y yo creo, por ejemplo, yo siempre decía, el reglamento y eso, que la falta de experiencia no es lo mismo que no tener la información o desconocerla. En mi caso yo le pongo muchísima voluntad, estamos estudiando, observo, voy a las reuniones, me vi todas las sesiones de años anteriores para ver cómo es esta gimnasia política que se tiene, y es tal cual vos decís, porque esa es otra manera de defender también. No me voy a quedar con lo teórico. Claro. De hecho, me ha sucedido algo el martes pasado, donde homenajeando, en la parte de homenajes, el presidente me ha cortado el micrófono, por ejemplo, por una situación. Estábamos hablando, me dice él, de homenaje. Entonces le digo, bueno, yo voy a reformular mi homenaje, porque todos hacían homenaje el 2 de abril, el tema de los veteranos, nuestros héroes de Malvinas, y el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una lucha con una ley, te cuento, la 8.340, que es de pirotecnia sonora cero, que ya está hace varios años. Le falta su reglamentación. Yo apenas el año pasado tomé posesión de mi cargo, presenté un proyecto de declaración al Ejecutivo solicitándole la reglamentación de esta ley. No me han contestado. ¿La pirotecnia sonora cero, o sea que no está vigente en Salta? O sea, está la ley, pero le falta su reglamentación. Por lo tanto, no está aplicada. Está publicada en el boletín oficial, tiene número tanto, pero le falta la reglamentación. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Entonces, por eso no se aplica. El 911 te dice, ¿y qué hago? Claro. ¿Cómo hago? ¿Cómo procedo? Su reglamentación. Y entonces, en este homenaje, cuando luchamos por esta ley, que en Cámara de Diputados salió por unanimidad y en el Senado solamente un senador votó en contra, nos acompañaron, además de las asociaciones y fundaciones de discapacidad de autismo, veteranos, justamente, veteranos de Malvinas, porque muchos de ellos sufren de un trastorno, ¿sí?, posguerra. Que todo lo que tiene que ver con estos sonidos no pueden escuchar estruendos. Le hace revivir esta situación. Y cómo no va a ser oportuno homenajearlo y pedir la reglamentación. El mejor homenaje que le podemos hacer es el respeto, porque si no nos rajamos las vestiduras, vamos al Campo de la Cruz o después pintamos todo de azul. Y para mí, como yo te dije, o sea, en ese tema, como es muy personal, yo no puedo hacer como la vista gorda y dejarlo pasar, ¿viste? Entonces estuvimos en charlas con ellos y todo, nos contaban cómo son sus vivencias, y yo hice mención de esta ley, de la falta de reglamentación. Me dice, no, pero usted qué quiere hacer un homenaje, que yo en un momento me corta el micrófono, le digo, bueno, voy a reformular el homenaje, pero es un homenaje desde otra mirada,
desde otro punto de vista que también debe ser válido. Para mí el respeto, porque si vamos a hablar de ello, de los veteranos, pero no tenemos una escucha activa como funcionarios, como políticos, yo creo que de nada sirve. Y le cortó el micrófono el sí, presidente. Y entonces le dije, voy a seguir hablando, y entonces vos me toca ese tema, ¿viste? Es como claro, personal, un montón, claro. Entonces agarro y digo, voy a reformular entonces el homenaje, bueno, pues se me habilitó, qué sé yo, el mal momento ya lo había pasado, pero es lo que vos decías, ¿no? De esto. Y sí, porque yo veía que otros prácticamente a veces hacen como si tuvieran una bandera políticas y les permiten. O otros temas que nada que ver y hacen homenaje y está bien. Y uno respeta, yo los escucho y lo mínimo que... Yo creo que el respeto es la base de todo. Porque si no, no sirve. No vamos a trabajar y nos estamos olvidando algo. Yo siempre lo digo, no es personal directamente para mí, sino también en beneficio de todos los ciudadanos salteños que lo necesitan. De hecho, bueno, el presidente se agarra de que antes estaba, se hacía junto el momento, ya es medio técnico, técnica legislativa, pero estaban junto el momento de homenajes y manifestaciones, donde en homenajes se hacía un homenaje puntualmente a algo o a alguien, y en manifestaciones sí se podía hacer una opinión, una lectura sobre algún tema. Primero homenaje y al final que se trata todo. Entonces hay que, si uno quisiera decir algo al principio, porque al final de la sesión ya no hay gente o no hay gente prestando atención o no hay quórum, entonces lo que utilizan mucho como una artimaña es disfrazar una opinión en un homenaje. Pero se dio la particularidad, por ejemplo, que un legislador durante un homenaje quiso repudiar una agresión y el presidente de la Cámara dice, pero usted está en homenaje, quiere homenajear la agresión. Bueno, es una cuestión muy de técnica legislativa. Exactamente. Y de artimañas políticas también. Exactamente, entonces, y también yo creo que ley pareja no es rigurosa, o que algunos somos entrenados y otros son hijos, o sea, si se aplica, se aplique para todos. Porque hay homenajes y homenajes, ¿viste? Entonces uno está escuchando, y en mi caso yo creo que no podemos perder la humanidad, como lo dije el lunes en la asamblea en Saeta, en la reunión que hubo con el tema de la suba del boleto. Es muy importante y no perder el eje, que el interés primordial tiene que estar en beneficio de los salteños. O sea, y parece una frase trillada, ¿no? Así como yo también como ciudadana la escuchaba y le decía, pero de verdad, o sea, tiene que haber un momento que realmente hagamos una escucha activa y seamos más humanos. Bueno, esa era mi mirada con respecto al homenaje de ese día, que después lo puede terminar, eso sí. Bien, fue eso importante. Ahora, creo que es la charla más amena que hemos tenido con gente de La Libertad Avanza. Sí, igual las otras no estuvieron mal, pero sí eran un poco más picantes, quizás por el estilo de ellos. Estuvo Carly Zapata acá y Edu Virgili también. Él es muy tranquilo. Él es muy tranquilo, pero como lo conozco un poco más, lo pinchaba yo un poco más. Y ahora toca la parte de pincharte, no pincharte en el mal sentido, pero sí de hacerte una pregunta que por ahí va a requerir una buena habilidad tuya para responderla. Nosotros en este programa, no desde ahora, sino hace mucho tiempo, antes de que sea Milei presidente, siempre le hemos dado mucha importancia y mucha voz al sector de la discapacidad, justamente porque entendemos que las injusticias y la falta de equidad que atraviesa no han empezado hace 1 o 2 años. Ahora, lo que sí es cierto es que esos mismos protagonistas que los entrevistábamos antes nos dijeron, desde que asumió el presidente Javier Milei, sí estamos más complicados. No estábamos en el paraíso antes, pero sí estamos más complicados con prestaciones que se pagan menos, con prestaciones que no se pagan, con servicios que no se dan, con auditorías que son injustas, y un cóctel de políticas que resultaron negativas para el sector de la discapacidad, que es un sector muy amplio, hay que decirlo también, sí. ¿No? Porque incluye a las personas que nacen con discapacidad, a aquellos que la adquieren con los años, a aquellos que quedan incapacitados por accidentes. Digamos, es un abanico muy amplio, pero los mismos protagonistas de esos sectores a los que siempre le dimos voz, como le daba la actual senadora Emilia Orozco y como vos participabas, ellos dicen, estamos peor que antes. Vos, como referente política hoy en día de La Libertad Avanza, ¿qué le decís a esas familias? Mira, yo creo que la reestructuración que se hizo era necesaria, pero yo creo que sí debemos predicar con el ejemplo, eso sí.
En mi caso, por ejemplo, yo nunca hice uso de una pensión no contributiva, jamás, siempre he trabajado, pero entiendo y he peleado para que se otorguen pensiones a las personas que realmente necesitaban o a los niños de los papás que necesitaban las pensiones. En mi caso, yo veía que era todo verdadero, o sea, realmente no estaba haciendo un uso indebido de ese beneficio de la prestación. Pero lamentablemente sí pude tener información y llegar a personas que no tenían ninguna discapacidad y eran beneficiadas con una pensión no contributiva por invalidez, porque esa es la verdadera, la PNC, una pensión no contributiva por invalidez, ¿bien? Que te pedían un grado, se habla ahí de incapacidad, ¿sí? Del 66%, entonces, y era la lucha si la discapacidad tiene o no tiene porcentaje. A ver, una persona que tiene síndrome de Down, una discapacidad congénita, yo la discapacidad la voy a poseer siempre, no tengo un porcentaje. Mi posición siempre fue, ¿tengo o no tengo discapacidad? ¿Bien? Quizás no confundir discapacidad con la incapacidad, digamos, ¿no? Porque se trataba de esta situación laboral que se viene a poner, estas normas de la incapacidad laboral en situaciones de los beneficios no contributivos. ¿Cuándo? Yo creo que las personas que tienen las pensiones en su correcto derecho, bien merecidas las tienen, porque como te decía, en esta falsa inclusión social en la cual vivimos, es muy difícil desde la educación, ¿sí? O la inclusión educativa hoy en día continúa siendo difícil, y no hablemos del grado de trabajar, ¿bien? Entonces yo, para que una persona pueda tener autonomía e independencia y valerse por sí misma, yo la tengo que preparar. Necesitamos tener educación. Y necesita esta persona, vos decís, bueno, no quiere el beneficio, perfecto, pero necesita tener los pilares fuertes, inclusivos. Bienvenido sea, y no solo que tenga la pensión, sino que sea un mayor importe, porque es una ayuda. Tampoco nunca fue un monto tan grande que vos digas que es el valor de un sueldo, ¿me explico? No se puede vivir con ese cobro que tiene la pensión. Es una ayuda. Bueno, ¿sí? No se puede vivir con eso, y aún a gente sin piernas, a gente con síndrome de Down, a gente sin visión, se lo quitaron. O sea, digo, no solamente se la quitaron a los truchos, que bienvenido sea, y nosotros venimos exigiendo eso desde hace mucho tiempo. Yo entiendo que vos me respondés con un diagnóstico, pero en la realidad hubo recortes a gente que lo merecía. Sí, de hecho yo... Los acompañantes terapéuticos que hacen posible que, por ejemplo, vos comentabas, no solamente es esto, sino también acompañar en la educación, en los proyectos formativos. Bueno, gente que se quedó sin su acompañante terapéutico, que le cerraron el centro donde hacía rehabilitación. Digo, esto está pasando concretamente. Sí, y son dos cuestiones distintas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, esto viene, como bien mencionabas vos, viene desde siempre, ¿no? La suba del valor del nomenclador de las prestaciones médicas. Y ahí tenemos un tema, cuáles prestaciones se encuentran dentro del nomenclador, cuáles todavía no se encuentran dentro del nomenclador, la obra social que te quiere cubrir, que no quiere cubrir, que te corre con eso, que sí corresponde, que no corresponde, marea al afiliado o al usuario si tiene una prepaga. Son dos cuestiones. A ver, las obras sociales, la demora en el pago de las prestaciones a los efectores, a los profesionales de salud, fue siempre una gran demora. Y yo creo que eso es un tema pendiente. Sí, sin duda. Es un tema pendiente que tiene que estar en la agenda. ¿Por qué? Ahí hagamos un paréntesis. Independientemente vos a quién preste tu servicio, porque es un trabajo el que hace el profesional, ¿sí? No porque el paciente, ya cuando está en el consultorio es paciente, tiene discapacidad, no cobres. No, esa persona tiene que pagar su consultorio, vivir, pagar impuestos, el monotributo, o sea, es su trabajo. Sí, incluso los choferes que lo llevan a los centros de los transportistas sí, también, entonces, y esto es una cuestión de los agentes de seguro de salud. A ello me refiero tanto a nivel provincial, que es el IPS, obras sociales a nivel nacional y las empresas de medicinas prepagas. Realmente esto siempre fue demora. A ver, hubo muchísimas situaciones en las cuales tuve que intervenir, intimar con carta de documento a la obra social a los fines de que realice el pago al profesional, porque si no iba a dejar de darle la prestación. ¿Y eso qué implica?
que en el tratamiento de rehabilitación que tiene proyectado, que generalmente es por un año, se ve interrumpido. Porque el profesional te dice, disculpe, pero yo ya no puedo más. Hace 3 meses o 6 meses que la obra social no me paga y yo ya no puedo brindarle, o sea, ese turnito, ese horario, lamentablemente lo voy a ocupar quizás con otro paciente. Entonces, realmente yo creo que ese es un tema pendiente, pero no es de ahora. Yo te digo, ¿no? Yo te doy la razón, porque incluso, no sé, con el círculo médico y el IPS, antes, después de la intervención, siempre ocurría, por ejemplo, suspendemos las prestaciones porque están atrasados los pagos. Yo te tomo eso, pero vos no me tomás que el sector de la discapacidad está peor en los últimos 2 años. Mira, en cuanto por eso, profesionales y en la suba del nomenclador se le fue subiendo y siempre fue chiquitito. Yo te digo porque yo estaba presente. No quiere, ¿no? Es muy difícil porque no querés reconocer de alguna manera algo que es evidente. No sé si reconocerlo o no, porque si yo te diría, a ver, tengo varias campanas. Yo hoy ayudo a muchas asociaciones y fundaciones, ¿sí? Y por eso te digo que es muy importante y no tergiversar la información y mezclar todo. Yo siempre lo separaba. Una cuestión es la persona con discapacidad en sí y los tratamientos que necesita. Y en eso no solamente son pensiones o tratamientos médicos. Es toda una cuestión, entra la sociedad, salud mental, desde la tarjeta del nomenclador que tiene la tarjeta de Saeta, que es lo que manifesté el día lunes, que sigue diciendo discapacitado, en lo cual, por ejemplo, se le afectó a niños porque se le burlaban en las escuelas. Y hace años yo tuve reunión con su presidente, acompañado con representantes de fundaciones y asociaciones, y le pedimos que por favor cambie esa nomenclatura y ponga PCD, persona con discapacidad, o nada, porque al ser digital, cuando vos lo pasás en la máquina, ya sale el beneficio que tiene. ¿Qué ocurrió? A un niño se le ha caído en el recreo su tarjetita y los demás se le empezaron a burlar. Sufrió unas situaciones muy tristes, muy feas, en lo cual yo lo acompañé, y porque se le burlaban, que decía discapacitado, y pedí que se saque esa nomenclatura. Entonces, si vos me decís, yo hablo de la persona con discapacidad, mi defensa siempre fue de la persona con discapacidad. Bueno, esas personas no están peor en los últimos 2 años en base al universo que los rodea, que hace a los profesionales, a los establecimientos. Acá nos llega un mensaje, IRPAS está al borde del cierre, y esto no pasa hace mucho tiempo, y si hay una institución que ha hecho todo por las personas con discapacidad, con parálisis cerebral, ha sido IRPAS, y hoy está pasándola mal, digo, más allá de que no estaban bien ni con Alberto, ni con Macri, con Cristina, eso somos completamente realistas. Yo creo que, por ejemplo, en el tema de IRPAS, si se puede intervenir, de hecho estuve interviniendo con otras asociaciones y fundaciones, se hace. Lamentablemente esta situación de que viste que todos hagamos no sé, tipo ajuste y el sacrificio, por eso te dije que se predica con el ejemplo, porque si yo le estoy pidiendo a los ciudadanos y ahí lamentablemente incluyen todos. Obviamente que yo voy a defender siempre no defiendo a todos, pero a ver, vos me preguntás esto y yo lo hablo mucho con las asociaciones y las fundaciones que acompaño. La realidad no sé si están peor, mejor no están, pero a ver, que han sufrido lo que pasó con el tema de la suspensión de los tratamientos, que es una cuestión laboral de los profesionales, pero que por supuesto tiene como consecuencia la falta de prestación a las personas con discapacidad, y ¿quién termina siendo el último, el que sufre las consecuencias? Era el paciente, porque el prestador ya no quería dar, con justa razón. Es que no pasó. Los transportistas nos decían, yo llevo de mil amores, me encariñé con los chicos que llevo a su escuela, a su institución de estimulación, pero no me da ni para la nafta. Claro. Acá vinieron psicopedagogas y nos decían lo mismo, están atrasados los pagos, y yo estoy hasta encariñada con mis pacientes, pero yo no puedo pagar la luz del consultorio. Es un combo, digamos. Pero eso, vos fíjate que muchos trabajan con obras sociales. Ninguna ley se ha derogado en cuestión. Por ejemplo, vos tenés una ley primaria que es de discapacidad, la 24.901, que es la que habilita en la cobertura 100% de las prestaciones médicas a los afiliados ante obras sociales y empresas de medicina prepaga. No está derogada. Tenemos la 23.660, 23.661 de agentes de seguro de salud. No están derogadas.
¿sí? Por eso te digo que ahí está pendiente, porque la lucha de los profesionales era el aumento, ¿sí? El aumento en cuanto al valor de sus prestaciones. Y asimismo la tardanza... Y no tanto atraso en el pago también. Exactamente, entonces como yo te dije, yo comparto, y no voy a decir no, pero si la obra social se paga a los 15 minutos. Mentira, es siempre, pero hubo una demora excesiva, y hay algunas que encima están, pero se destacan bastante, te digo, ¿no? Con la demora. Encima que vos decís, encima que no me aumenta el valor, estoy cobrando poco, lo estoy cobrando a los 6 meses con mucha suerte. Y en algunos casos... Sí, acá lo dicen. A mí la obra social me sacó la asistencia terapéutica hace 2 meses ya, le inicié acciones legales y en breve me responderá una niñera, me querían dar de terror. Entiendo que los financiadores de la salud y de la discapacidad son los privados a través de las prepagas, las obras sociales a través de los sindicatos, pero en primera instancia es el gobierno nacional. Sí, yo creo que ahí tiene que haber, para mí, en mi opinión personal, yo soy una diputada provincial. IRPASE me dicen justa. Claro. Las demoras del envío son de fondos de Nación 3 meses según las autoridades. Esos, por ejemplo, son directamente de Nación. Igual, doctora, claro, yo no quiero cargarle con esto a usted. Simplemente le pedí un diagnóstico porque usted venía de, pero es de ahí. Pendiente. Yo sé que no es responsabilidad de los diputados provinciales de Salta, por eso decía, ¿cómo hacen para lidiar con esta posición que por un lado te exigen y por el otro lado también? Pero es tema pendiente. Es un tema pendiente de todas las políticas, y tanto nacional, provincial como municipal. Es un tema pendiente. Esto de los atrasos a los efectores, a los profesionales de la salud, como bien dijimos al principio, no es de ahora, pero yo creo que ya se tiene que dejar de romantizar esta demora. O sea, a ver, a nivel nacional, porque esto es algo a nivel nacional, tiene justamente que indicarse una política pública o tomarse una medida de acción positiva que sea más efectiva, que realmente responda. ¿Por qué? Porque lamentablemente quien sufre las consecuencias al final de esta situación, si bien el profesional también, pues se queda sin ese paciente que termina siendo como su cliente, es su cliente, lo sufre el afiliado con discapacidad. A él se le suspende. Y en esto de los asistentes domiciliarios es uno, acompañante terapéutico es otro. Hay un gran tema porque las obras sociales, y tengo conocimiento actual, te dicen no está en el nomenclador. Perdón, Fernanda, pero si no está en el nomenclador, yo no me obliga a cubrirte. ¿Perdón? Es todas prestaciones médicas que el médico tratante, quien es el responsable de tu tratamiento de rehabilitación de ese paciente, indique. Si él me está indicando que vos necesitas un acompañante terapéutico que no es una niñera, ¿sí? Porque el acompañante terapéutico es una persona que se forma para tal fin, que tiene justamente objetivos y que va a acompañar y va a reforzar lo que tiene que ver con el tratamiento indicado por el médico. No es que la familia no lo quiera atender al chico, que no quiere llevarlos a las sesiones que tiene con los profesionales. Es válido. Si el médico indica justamente que necesita, es porque lo necesita. ¿Quién, una obra social, tiene facultades suficientes para determinar y decir sobre tu diagnóstico qué es lo que vos necesitas o no necesitas? No, sino justamente el responsable, porque en cuanto mi tratamiento de rehabilitación no sea efectivo o no prospere, ¿quién es el responsable? El médico tratante. Y bueno, pero si uno ve en la conferencia de prensa al ministro jefe de gabinete diciendo vamos a auditar todo y vamos a parar y hacer cero, y las obras sociales y las precapagas van a aprovechar ese viento de cola política, igual le voy a leer un mensaje. La señora no parece ser libertaria, la verdad, nos llega esto al WhatsApp 3874-574-822, se muestra empática e inteligente porque es de ese espacio político. Es una pregunta seria, saludos. No te voy a pedir... ¿Puedo responderle? Bueno. Sí puedo responderle porque nunca en otro espacio tuve oportunidad. Bien. Entonces, pero, a ver, no voy a decir ni voy a prometer nada, pero yo creo que sí se puede cambiar y tener una mirada distinta independientemente del espacio que uno tenga. Quizá va a tener más palo en la rueda, eso sí, lo estoy viviendo ahora, pero porque nunca tuve oportunidad en otro espacio. Bien. Fue el único espacio donde... ¿Sabés que siempre abrimos las entrevistas con la gente de La Libertad Avanza destacando eso?
Claro. incluso del olmedismo previamente, es un lugar en términos políticos que siempre ha dado oportunidad a figuras nuevas que fueron surgiendo, caso de Emilio Orozco, Eduardo Virgili, en el caso de usted Todos, también, sí, sí. siempre han tenido la oportunidad, a diferencia, yo vengo de la militancia, también militaba en el Partido Radical, siempre radical. barreras. Claro. En el peronismo y en la Claro. mayoría de fuerzas políticas ocurre lo mismo, Sí. no así en el espacio de ustedes. Por eso también destacaba que son Claro. dirigentes sociales, no necesariamente dirigentes políticos. Pero a modo de cierre, y como vos dijiste que hay espacios donde hay más o menos palos en la rueda, más allá de que te dieran la oportunidad, nos encantaría a los politizados y no politizados que en la libertad avance primen mucho más tu visión de hacer las cosas que las de quienes piden créditos hipotecarios millonarios, quienes viajan a Punta del Este en avión privado. Nos gustaría mucho más que prive esos argentinos de bien, que de verdad son de bien, como vos lo estás demostrando acá, y que siguen luchando por su espacio y no tengan que estar dando explicaciones de lo que hacen los otros. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes, coincido totalmente, por eso dije que hay que predicar con el ejemplo. Muchísimas gracias por el espacio y deseo de todo corazón que lo que tiene que ver con los grupos vulnerables, la niñez y la discapacidad, en el transcurso de todo este tiempo, sin importar la política hacia el partido que esté, que las normas salgan de verdad a garantizar y a proteger a los derechos de las personas con discapacidad, porque no es fácil, ni en la sociedad salteña, ni en Argentina, ni en el mundo, llevarla a cabo. Así que la verdad que sí, me gustaría mucho que sean políticas que sean efectivas, o sea, que lleguen a tiempo, porque de nada me sirve una política tardía tampoco, que sea integral. Y si en la política perdemos la humanidad, y es el vale todo, ¿viste? Vale todo, claro. Te tiro, te grito, digo malas palabras, y yo veo, sinceramente no creo que lleguemos a un buen puerto, así que hay que escuchar, tener una escucha activa en beneficio de los salteños y para poder crecer, ¿no? Y predicar con el ejemplo. Bueno, Muchas diputada, muchas gracias a usted.